HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Ismar Franco Silveira desde la Universidad Mackenzie, Brasil, con el tema Visualización de conocimiento en la era Big Data. Buenos días a todos, a los que están por la mañana aún. Buenas tardes a todos. Yo soy Ismar Franco de Brasil. Gracias por la invitación de la red HC Colab para hablar un poquito de ese tema que para nosotros es muy importante. Y bueno, voy a intentar seguir el tiempo que me han dado. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Ismar Franco. Frango es pollo en portugués. Por eso vendrá un pollito por ahí siempre perdido en las diapositivas. Soy de la Universidad Mackenzie, pero también actúo en la Universidad Cruzeiro do Sul. Las dos están en São Paulo, Brasil. Esperamos a todos, incluso en las jornadas de HCI que vamos a celebrar en Mackenzie, en São Paulo, el año que viene, si aparece una vacuna. ¿Sí? Y espero encontrar a todos cara a cara a fines de agosto. Y en la derecha ven un montón de redes y proyectos que estamos involucrados, incluso HCI Colab, que es una red de amigos muy queridos y gente muy amable. Bueno, lo que vamos a hablar acá es sobre visualización de conocimiento y es una de las líneas de investigación que hacemos en el Laboratorio de Computación Visual en Mackenzie. Invito a todos a acceder al sitio web de nuestro laboratorio, lsv.mackenzie.br, para conocer un poco de las investigaciones que hacemos con videojuegos, con realidad aumentada mixta, virtual, que sea, TVs inteligentes, con multidisplays, con videojuegos, con desarrollo de interfaces y todo lo más. Pero hoy no voy a hablar específicamente de un proyecto de investigación o ni siquiera voy a plantear los proyectos que tenemos todos. Están ahí mucha gente que quizás ustedes conozcan, muchos que son parte de la red HC Colab. Ahí tienen una foto, quizás conozcan alguna de las caritas abajo. Pero lo que voy a hablar es sobre ciencia de datos y el papel de nosotros del área de HCI, que tenemos nosotros que ver con esa área de ciencia de datos. Y les planteo una pregunta: ¿qué sería un cientista de datos? Específicamente, ¿qué sería un cientista de datos en la era de Big Data? Bueno, parece que es una profesión que aparece con más seriedad en ese momento, pero de hecho, lo que tenemos por idea de que sea un cientista de datos en el área de Big Data y qué tiene eso que ver con el área de HCI. Bueno, quizás la respuesta a esa pregunta pueda aclarar algunas cosas. Una de las cosas ese es un cientista de datos. Sí, es un unicornio rosa, alguna cosa así, porque si planteamos todo lo que se requiere de un cientista de datos hoy día, bueno, hay que ser alguien que sepa ciencia de la computación, que sepa matemáticas, estadísticas, que sea experto en el asunto, en el tema sobre lo cual los datos están planteados, y que sepa investigación tradicional, que sepa desarrollo de software, que sepa machine learning. Bueno, es un unicornio, sí, el unicornio está ahí. Sí, es una broma para decir que es un tipo de filler, es un tipo de carrera que requiere muchos conocimientos. Aunque esté de moda hablar, bueno, ciencia de datos y todo lo más, es un tipo de carrera que requiere muchísimos conocimientos y conocimientos distintos. Y una pregunta, quizás una provocación, por ejemplo: ¿qué habilidad ustedes creen que sería más importante para un cientista de datos hoy? ¿Sería la habilidad de utilizar los modelos de deep learning, o sea, aprendizaje profundo, los más sofisticados, o sería la habilidad de hacer buenas diapositivas PowerPoint? Es una provocación porque, además de todas, más allá de todas esas habilidades que se requiere de un cientista de datos en ese mundo que vivimos con datos masivos, con grandes bases de datos y todo lo más, se requiere una habilidad de comunicación. Sí, la comunicación es una habilidad necesaria para los cientistas de datos. Y además de la programación, de las estadísticas, de matemáticas y, bueno, comunicación es una skill muy importante, y la comunicación visual de los resultados.
Por ejemplo, si miramos a las carreras profesionales que uno puede seguir en ese área de conocimiento. Por ejemplo, 2012, hace unos 8 años, cuando empezamos a hablar de Big Data y todo lo más, se buscaba gente que subiera Hadoop, MapReduce, que subiera Data Mining, básica, Text Mining, todo lo más. El año pasado se cambió un poco, se exige que, bueno, lo que se busca hoy de los profesionales es que sepan Deep Learning, que sepan Analytics, que sepan Blockchain, pero en ese año que sepan también, por ejemplo, XAI o inteligencia artificial explicable, que es un área de investigación que agrega las cosas de inteligencia artificial con las cosas de HCI, con las cosas de visualización de conocimiento. Y bueno, entonces, si las exigencias cambian, tenemos nosotros que somos investigadores en el área de HCI, en todo lo que se refiere a representación visual, hay que tener una preocupación con la formación de los estudiantes y con qué tipo de profesional nosotros, que además de investigadores somos casi todos maestros, profesores, qué profesionales estamos formando y qué desafíos tenemos en la formación de esos profesionales y qué cambios en currículos y todo tendríamos que hacer. O sea, cuáles son los desafíos y las perspectivas en ese campo. Dicen que la revista Harvard Business Review dijo que el cientista de datos sería la profesión más sexy de ese século. Bueno, no soy yo que lo digo, es la Harvard Business que lo dice. Pero de hecho, sí, de un cientista de datos moderno se espera un skill, o sea, un conjunto de habilidades, de capacidades que tengan que ver con la visualización, con las habilidades de comunicación, de expresar de manera gráfica, visual, los modelos de inteligencia artificial y minería de datos que se aplican, o sea, los resultados tienen que ser útiles para los que los miran. Bueno, en ese contexto, entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que, con ese desarrollo muy reciente de las aplicaciones que son dirigidas a Big Data o grandes volúmenes de datos y todo lo más, las habilidades de visualización se convierten en una parte muy importante en la formación de pregrado y grado en las carreras que tienen que ver con ciencia de la computación o que tengan alguna intersección con nuestra área de HCI. Hay muchos desafíos para eso, porque el área de Big Data, todo lo que se refiere a Big Data, trae un montón de desafíos. Por ejemplo, para la visualización. Por ejemplo, hay que se integrar datos que vienen de fuentes distintas. Hay que combinar una representación visual masiva con contexto, que visualmente ni siempre es muy sencillo de lograrse. Hay que se extraer información y conocimiento, además de la información, a partir de varias representaciones visuales. Una buena visualización tiene que permitir inferencia. Y estamos en un contexto en que tenemos que representar un montón de datos, una cantidad muy extremadamente grande de datos. Y todo eso con los presupuestos de HCI, o sea, que sea sencillo de utilizar, que sea user-friendly, que se combine eso con una performance en tiempo real. Y con eso todo tenemos la limitación de la cognición humana, que hay que se conocer un poco sobre esas limitaciones. Bueno, entonces, en ese contexto, lo que quisiera traer para una brevísima discusión hoy es una necesidad, no solamente en Latinoamérica, pero creo que en carácter mundial, en aspecto mundial, creo que en Europa también, que tener esa preocupación, que sería la necesidad de desarrollar en los estudiantes, en los investigadores, en los estudiantes de grado, de pregrado, algunas habilidades de visualización de conocimiento. Y entonces lo que quisiera compartir con ustedes, como les he dicho, no voy a compartir investigaciones específicas de nuestro laboratorio, pero voy a compartir con ustedes algunas iniciativas que tuvimos acá en Mackenzie en términos de currículo, formación de profesionales. Entonces voy a compartir con ustedes algunas experiencias con un curso que impartimos hace algunos años ya a nivel de grado, es para estudiantes de maestría y doctorado, pero tenemos planes de quizás ofrecer una parte un poco más simple o menos compleja
para en un futuro estudiantes de pregrado quizás. Y la idea de ese curso es desarrollar competencias, habilidades y actitudes frente a grandes masas de datos y las necesidades de visualización que tenemos hoy día. ¿Sí? El sílabus, el currículo del curso se divide en 8 unidades y entonces empezamos desde los aspectos introductorios hasta la parte de representación y visualización de conocimiento. En ese contexto, el curso que impartimos es para estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería y computación, pero muchos tienen un perfil un poco mezclado, porque algunos vienen de áreas más duras de ingeniería, como áreas de telecomunicaciones y materiales, por ejemplo, y entonces alguna nivelación inicial tiene que ser hecha. Y entonces en nuestra propuesta, que tenemos en la primera unidad, discutir los fundamentos básicos de la percepción humana. Sí, es lo que se ve, es lo que se estudia en un curso de pregrado en HCI, un curso introductorio de HCI, pero se hace necesario cuando hablamos de representación visual de datos, información o conocimiento. Y trabajamos con cosas tan simples, con ejemplos y contraejemplos. Ese contraejemplo de Steve Jobs es muy famoso porque maneja un pie chart en 3D para dar la impresión que las cosas de Apple son más grandes de lo que son. Bueno, trabajamos mucho con contraejemplos para decir un poco sobre los mecanismos de percepción humana. Y bueno, y manejamos las gráficas comunes, las gráficas simples. De hecho, lo que intentamos hacer en esa primera unidad es trazar un panorama general sobre los métodos de visualización, de qué manera la visualización de información, conocimiento, datos, se incluye en el contexto de computación y de otras áreas aplicadas también, y las intersecciones con el área de HCI. Y hacemos alguna división sistemática sobre los métodos. Y uno de los problemas, así, la necesidad de esa unidad introductoria es que muchos estudiantes no saben muchas cosas de la percepción humana, tampoco saben cosas de la teoría de los colores, por ejemplo, y muchos tienen de su pasado muchas malas prácticas en el uso de gráficas de estadística descriptiva normal, por ejemplo. Entonces, esta primera unidad intenta arreglar eso. En una segunda unidad seguimos con las gráficas básicas, con las visualizaciones básicas, pero ahora sí empezamos a manejar eso con un monto más grande de datos, con el contexto de Big Data y cómo van a manejar las gráficas básicas, las visualizaciones básicas de información y datos en el contexto de Big Data. Entonces, muchas cosas son discutidas acá. Trabajamos con herramientas simples como JavaScript, con el API de 3.js, o entonces Python o R. Por veces, casi siempre los estudiantes pueden elegir lo que quieren trabajar. Y bueno, en esta unidad intentamos trabajar con grandes masas de datos, pero sí eso requiere por veces algún background en estadísticas. Y el procesamiento de grandes bases de datos por veces es un desafío para los estudiantes por sí, ¿no? Bueno, después en la organización del curso lo que planteamos es trabajar con la visualización temporal. En el contexto de Big Data, la visualización temporal puede ser grande en muchas dimensiones. Yo puedo obtener mucho tiempo, o sea, muchos datos, o entonces puedo trabajar con bases que manejan datos que vienen de mucho tiempo. Entonces trabajo con slots de tiempo muy chicos. Bueno, trabajamos desde los aspectos históricos, las gráficas históricas, a aplicaciones simples como Trends de Google. Pero hay algunos desafíos acá justamente en el tema de Big Data, cómo hacer una visualización adecuada para una base de datos temporal que tiene sus particularidades con mucha información temporal. Y uno de los desafíos en ese punto es hacer los estudiantes descubrir que ni siempre una timeline normal es la mejor visualización de datos temporales. Bueno, la cuarta unidad trabajamos con datos georreferenciados, datos geográficos, y trabajamos con datos basados en mapa, y trabajamos con distintas representaciones visuales para mapas.
y trabajamos con APIs como OpenStreetMaps y cosas así. Desde representaciones visuales como Choropleth, que es simple, es una representación muy simple, pero hacemos con que ellos conozcan los formatos de representación de datos geográficos y hagan buenas representaciones considerando ese panorama de Big Data. Y de qué manera hacer, por ejemplo, representaciones que sean interactivas, así haciendo una intersección mejor con las preocupaciones más comunes en HCI. Hay muchos aspectos a estudiar en eso, aspectos que tienen que ver con multidimensionalidad de los datos, con la interpretación de algunas visualizaciones. Por ejemplo, este es un cartograma que aplica un algoritmo de distorsión en las fronteras de los estados o los países para representar visualmente alguna información. Entonces, por veces, la representación visual no es tan simple para un usuario común. Bueno, y así es. Y entonces, hay muchos desafíos en la visualización cuando manejamos datos geográficos, aún más cuando estamos en ese contexto de Big Data. Y bueno, la unidad 5 es interesante porque manejamos los conceptos de visualización de texto, de grandes bases de texto y bueno, como pueden imaginar, todos los estudiantes conocen las word clouds, las nubes de palabras, bueno, pero aprendimos acá en esa unidad que ni siempre es la mejor representación porque tiene un montón de fallas, un montón de problemas y por veces los estudiantes que son un poco más creativos, quieren hacer algunas mariposas de word cloud y bueno, y de hecho, desde el punto de vista de Big Data, donde la precisión es importante y que la representación visual sea muy precisa para representar los datos que tenemos, entonces intentamos convencerlos que las mariposas son muy lindas, pero las de la naturaleza, y siempre una mariposa de word cloud es interesante. Lo que hacemos es enseñarles algunas técnicas que mezclan cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá un estudiante manejó una grande base de datos de comentarios de espectadores de la película de Avengers, la última que salió, el Ultimate. Y entonces, analizando los datos de texto, aplicó un mapa autoorganizable, un mapa SOM, y hizo una representación visual de ese mapa SOM basado en esa grande base de texto que eran los comentarios. Otro, por ejemplo, trabajó con datos que venían del mercado financiero y en vez de hacer una word cloud como intentó hacer por la primera vez, utilizó un gráfico de dispersión, un plot de dispersión léxico, que es un tipo de visualización distinta. Bueno, hay muchas técnicas que se analizar y las grandes bases de datos de texto son muy comunes en esa área. Y por fin terminamos el curso trabajando con datos jerárquicos, que, bueno, la gente casi siempre intenta representar con esos arbolitos ahí, pero estudiamos mecanismos distintos de representación, como los tree maps Schneiderman, o los tree maps circulares, los sunburst, o entonces los cladograms. Y hacemos todo un estudio con eso. Y avanzamos para los grafos, las redes, la visualización de redes, de grafos que traen un montón de complejidades. Presentamos algunas visualizaciones distintas, como el diagrama de cordas y cómo manipular esos diagramas de cordas y cómo trabajar con ellos, especialmente cuando trabajamos con grandes masas de datos y o entonces grafos dirigidos por fuerza. Y todas las figuras fueron hechas por estudiantes como tareas de clases para que podamos ver los resultados. Por fin, trabajamos con gráficos de tipo Sankey, como ese, y por fin trabajamos con visualización de conocimiento. Entonces, trabajamos con visualización de ontologías, de redes semánticas, con redes de acepción, con redes conceptuales, y bueno, no voy a entrar en detalles porque el tiempo ya pasó. Por fin, lo que quisiera comentar con ustedes y traer para la discusión en el ámbito de América Latina y España y Portugal es la ascensión de las aplicaciones en Big Data hacen con que nosotros que manejamos los temas educativos, la formación de profesionales, tengamos que tener un poco más de atención y revisar los currículos para abrazar desde el punto de vista de HCI una formación en visualización de datos considerando el universo de Big Data. Tenemos que sí que
que abrazar esos desafíos que nos traen. Y bueno, y por acá estamos trabajando con algunas librerías de apoyo para las próximas instancias de ese curso y esperamos poder también atraer personas que no tengan mucha habilidad de programación y para eso precisamos evoluir algunas librerías de algunas APIs que estamos desarrollando. Por fin, agradezco mucho. Esos son mis contactos de correo, de Twitter y Facebook. Si alguien está con alguna curiosidad o quiere saber un poco más de las experiencias con el curso o sobre el laboratorio. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ismar, por esta presentación. Además, también que has ajustado al tiempo y súper interesante y con temas muy relacionados en parte y muy distantes a veces a cosas que tratamos en HCI, pero pienso que es un tema muy, muy, muy interesante. Paso primero a las preguntas que hay en Facebook. Hay una pregunta que te agradece la charla y la pregunta es algo pues evidente, ¿no? Que surja esta pregunta. Se pregunta, ¿qué mecanismos de evaluación de usabilidad / experiencia de usuario usan para evaluar las herramientas de visualización de datos? Bueno. Bueno, en el curso que impartimos, lo que hacemos es hacer con que los estudiantes conozcan y manejen lenguajes de programación para hacer esas visualizaciones. Algunas de esas visualizaciones son estáticas, o sea, no tienen interferencia del usuario. Pero en esos casos en que tenemos interacción en las visualizaciones, eso es muy común porque en el contexto de Big Data es muy difícil trabajar con visualizaciones que no tengan interacción. Y entonces lo que hacemos es aplicar encuestas comunes de evaluación de interfaces y evaluaciones de experiencias de usuario cuando llegamos a representaciones visuales que exijan, por ejemplo, un tipo de interacción. Hay muchos casos, especialmente cuando trabajamos con informaciones jerárquicas. Por ejemplo, informaciones jerárquicas tenemos desde árboles hiperbólicas a otros tipos de visualización que requieren una interacción. Entonces, en esos casos en que tenemos interacción, tenemos una experiencia de interacción, aplicamos las encuestas comunes del área de HCI. Cuando tenemos visualizaciones estáticas, lo que hacemos para evaluar el resultado es tener en cuenta algunos principios de percepción humana. Entonces usamos algunos principios de Gestalt para evaluar las visualizaciones estáticas. Muy bien, gracias, Ismar. Yo pienso que esta es una opinión personal, ¿no? Que en realidad las técnicas que utilizamos para evaluar este tipo de aspectos en una interfaz, pues en realidad son prácticamente los mismos, porque en función de dónde provenga aquello que visualizamos, pues una cosa es las técnicas utilizadas para que consigamos ver algo pues en una pantalla, en una interfaz, ¿no? Con lo cual veo que más o menos has dicho lo mismo. Me surge una pregunta que además se relaciona con la charla anterior, ¿no? De Wilson, que es ¿qué tanta relación puede tener este tipo de visualización? Bueno, igual más que una pregunta es un comentario, ¿no? Pero a ver qué piensas tú. Más que es decir, ¿qué tanta relación puede tener este tipo de visualizaciones con lo que hemos visto antes, ¿no? Porque, claro, es decir, con todo lo que nos ha contado Wilson antes, pues en realidad también vamos a ser capaces de crear nuevas representaciones de datos provenientes de Big Data, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber un poco qué piensas. Ya te digo, ya te repito que igual no es una pregunta, es más un comentario, conversación. Sí, ese es un excelente comentario, porque de hecho, por ejemplo, si vamos a unos 20 años atrás y leemos lo que Nielsen escribió sobre las interfaces tridimensionales, en ese tiempo en que teníamos hace 20 años, teníamos las caves y esas gafas, esos cascos gigantes, pesadísimos de realidad virtual y todo. Y una crítica que Nielsen hacía es que, bueno, no se puede esperar que uno se comporte como una rana
saltando de punto a punto en una interfaz 3D, si todo lo que tiene es un ratón y una pantalla que es 2D, de hecho. Y entonces es un desafío que tenemos porque cuando empezamos a trabajar con visualización 3D, pasa que muchas de las técnicas, que es que pasamos por algunas técnicas, no solamente, pero algunos de los datos, especialmente en ese contexto de Big Data, algunos de los datos de hecho serían más bien visualizados si tuviéramos herramientas efectivas, herramientas buenas de visualización y de navegación en un ambiente tridimensional. Pasa que lo que tenemos hoy día aún no nos trae una experiencia, bueno, ahí es una otra discusión con el time de realidad virtual y mixta, pero aún tenemos una experiencia muy limitada cuando navegamos en un ambiente virtual 3D. Y pasa que algunas experiencias que hemos hecho con... Acá tenemos una mini cave en el laboratorio, es un sistema con espejos y todo, y nos trae una semi-inmersión. Y algunas experiencias que tuvimos con visualización de datos, en especial jerárquicos, cuando manejados en 3 dimensiones, ha sido en general un sentimiento de pérdida, la persona se quedaba un poco perdida en una floresta de árboles y bueno. Entonces creo que hay mucha investigación que ser hecha en ese tema de mejores dispositivos y mejores técnicas de manipulación de elementos tridimensionales y de navegación en ambientes virtuales para que podamos, en un futuro breve, espero, manejar esas visualizaciones de Big Data en ambientes que sean tridimensionales, de hecho. Sí, sí, muy bien. Gracias. Bueno, te traslado una última pregunta y vamos a cerrar, que lo vamos a clavar en el tiempo. Ahora, la otra pregunta que comenta, dice, algunas de las visualizaciones generan sobrecarga cognitiva en los usuarios. Y pregunta, ¿qué estrategias usan para minimizar este problema? Es una excelente pregunta porque eso viene como una consecuencia directa de la cantidad de datos que tenemos. Lo que hacemos es, por veces, es que depende mucho, así como en cualquier proyecto de interfaces, el proyecto de una buena visualización de datos requiere que sepamos muy bien los objetivos de la visualización. Y por veces lo que hacemos por veces, es trabajar con estrategias de minifying, de minimización de los datos para traer lo que sea más relevante, más importante. Entonces, hay algunas estrategias que llamamos de estrategias drill down, en que presentamos una visualización superficial de los datos con menos información, lo que sea posible, para traer lo más importante de los datos. ¿Cuál es el problema de investigación en ese? ¿Quién es que define lo que es importante en los datos? Es que eso viene desde los objetivos de la visualización. Por eso estamos intentando avanzar en esa área junto con nuestro grupo de investigación en inteligencia artificial en el área de Explainable AI o XAI, que es justamente manejar o reescribir algunos algoritmos de inteligencia artificial de manera que nos traigan resultados que sean explicables, que sean visualmente comprensibles. Y esa es un área muy interesante y nueva, tanto en el área de HCI, visualización, cuanto en el área de inteligencia artificial. Y bueno, en eso estamos trabajando. Bueno, pues muy bien. Gracias de nuevo, Ismar, por esta charla, por las preguntas, por las respuestas, por todo. Gracias a Wilson también. Y gracias a los asistentes que han asistido por Facebook Live. Y dar gracias también pues, a los compañeros de la UNAD que, como siempre, nos dan el soporte logístico y que sin ellos tampoco esto sería posible. Un año de webinars en interacción humano-computador.